Bendiciones a todos en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Hermanitos y hermanas, dando gracias al Señor por esta oportunidad que nos concede estar en su presencia. Y siempre yo he dicho que para mí es un honor, privilegio saludar al pueblo de Dios. Un pueblo santo, un pueblo especial, un pueblo llamado para tener vida buena, vida en abundancia. Ese es el propósito que el Señor nos hizo, el llamamiento para tener una relación, una comunión con Él. Recuerde que Él es santo, 3 veces santo. Entonces, y para tener comunión con Él hay que estar en santidad. Bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador. Misión Cristiana Elín, desde aquí, desde Australia, en la área de Sydney, poder saludar a todos y dando gracias al Señor, reconociendo que lo que hacemos es por buena bondad, por rica misericordia que el Señor nos ha otorgado. Gracias al Señor. Y espero, hermanitos y hermanas, que ustedes estén bien, bendecidos, regocijados, con el llamamiento que el Señor nos ha dado y firmes con la esperanza de gloria que un día sonará la trompeta y usted ya sabe lo que pasará. Seremos levantados a encontrarnos con Cristo Jesús en las nubes según el propósito eterno de Dios. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Dios. Así es que en la iglesia del Señor le esperan grandes cosas preciosas, maravillosas, y por eso es que hay que estar firmes, agradecidos con Dios y siempre buscando la presencia, anhelando, amando la presencia del Señor, porque hermanito y hermana, si con la presencia de Dios todo lo tenemos, todo es fácil bajo la presencia, bajo la guianza del Señor. Así es que sigamos de bendición tras bendición. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a meditar en la palabra del Señor y para eso vamos a abrir nuestras Biblias, Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. Estaremos leyendo capítulo 1 de Colosenses, versículos 13 y 14 y vamos a leer. Espero que esta palabra sea de bendición, de edificación para su vida y que el Señor hable a cada uno de nosotros. Lo pedimos en Cristo Jesús, que es nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Leemos todos juntos, amados hermanos, Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aleluya. Vamos a orar. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús damos gracias por esta porción que nos concedes meditar. Señor, reconocemos que ha sido tu amor, tu bondad, tu misericordia, que hasta aquí nos has ayudado. Hemos sido edificados, sostenidos por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, consolados por el Espíritu Santo. Todas esas bendiciones, Señor, mil gracias por todas las cosas que tú has proveído para nuestra vida. Le pedimos en el nombre de Jesús la intervención del Espíritu Santo para ser instruidos en esta palabra. Enséñanos, háblanos. Queremos ser edificados. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Aleluya. Gloria a Dios, gloria al Señor. Una porción muy hermosa, muy preciosa, hermanos, que hemos leído lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que el Señor ha manifestado de su buena voluntad para usted y para conmigo. Así que gracias al Señor, mire lo que Dios ha hecho, lo que el Señor ha hecho. Dice aquí es cuando el apóstol Pablo escribe a los colosenses, el cual nos ha librado de la potestad. Fíjese bien lo que hizo Jesús en nuestra vida. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Al ser liberados de la potestad de las tinieblas, Él nos traslada al reino de su amado Hijo Jesús. Quiere decir que usted y yo somos habitantes del reino de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición tan grande, qué privilegio, qué honor para nosotros ser habitantes del reino glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, el tema sería trasladado al reino de su amado Hijo. Eso sería el tema, trasladados al reino de su amado Hijo. Muy bien, hermanitos y hermanas,
Que el Señor nos hable y que el Señor que nos dé su palabra, el consejo divino. Muy bien, fíjese que si fuimos trasladados, o sea, si el Señor Jesús vino y nos trasladó, o sea, dice que nos libertó, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Qué quiere decir eso? Es fácil. Es fácil que nosotros estábamos viviendo en el reino de las tinieblas. ¿Y quién reina en ese reino? Es Satanás con sus demonios. Pero, oiga, Cristo Jesús vino y nos libró de la potestad de las tinieblas. Ahora, ¿cómo es que usted y yo nacimos dentro de ese reino? O sea, ¿cómo es que llegamos a estar dentro de ese reino? Porque usted no dijo, bueno, yo voy a nacer y voy a vivir en el reino de las tinieblas. Usted no dijo eso. Usted no lo pensó. Ni tampoco dijo, yo voy a nacer y voy a ir a vivir el reino de Jesucristo. Tampoco. O sea que vamos a ver cómo vamos a dar cuenta cuán grande es el Señor en su amor y su misericordia para nuestra vida. Fíjese que a veces yo he pensado, y no creo que solo yo he pensado, ¿no? Que muchos cuando meditamos en la palabra del Señor, y que cómo es posible que usted no había nacido y se le aplique la desobediencia de Adán hacia usted y hacia mí. Sí, bueno, si Adán pecó él, ¿no? Entonces, y yo no había nacido, usted no había nacido, y llevamos el pecado de Adán. Entonces, ¿cómo es eso? Recuerde que Adán fue creado por el Señor, ¿no? Por el Señor con un propósito, que tuviera una comunión Adán con el Señor. Y en verdad, antes de la desobediencia, Adán tenía una comunión íntima con su Señor. Dice que el Señor, hermano, se paseaba allá en el huerto, le preparó un huerto, un lugar especial, porque Adán fue fue una creación buena, perfecta. Si el Señor lo dijo, con solo que el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ya con solo eso está el hombre sobre todos los seres vivientes. O sea, es lo máximo. Yo creo, hermanito, por ejemplo, el universo es un esplendor, es el poder de Dios, el universo. Pero no se puede comparar con el hombre. El hombre es la creación más sublime que el Señor haya hecho, porque llevamos a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, esa imagen y semejanza de Dios y la vida, el soplo divino que el Señor dio a esto que Él había creado, dice que vino a ser un alma viviente. Entonces, al ser alma viviente, tenía la oportunidad de tener comunión con Dios. Pero el Señor establece ya desde el principio, el Señor en su misericordia quiere o ha deseado que su creación, especialmente el hombre, viva en obediencia para poder tener la comunión, para poder tener las bendiciones que el Señor ha establecido. Pero lastimosamente Adán da un paso malo el paso que da Adán, y allí él, en la desobediencia, él peca. Ahora, y aquí es donde viene la solución. Entonces uno dice, bueno, ¿y yo por qué estoy pagando el pecado de Adán, la desobediencia de Adán, si yo no tengo nada que ver de Adán y ahora físicamente ni lo conocimos? Pero fíjese que somos descendencia de Adán, y ahí está el problema. Que o sea, que si usted hubiera nacido antes de la desobediencia, fuera diferente. Pero lastimosamente, después de la desobediencia, cuando Adán peca, ese pecado se separa de su creador, de su Dios, y al estar separado de Dios, entonces la descendencia de Adán nace
separado de Dios. O sea, que si Adán pecó, su descendencia es una descendencia pecadora. Por eso es que nosotros nacimos en pecado. Y al nacer en pecado, nacimos dentro del reino de las tinieblas. Mire qué fácil es. Tantas complicaciones que a veces uno tiene, pero tan fácil es. Entonces, al haber nacido, como digo, no lo voy a volver a repetir, al haber nacido después que Adán peca, eso quiere decir que Adán, separado de Dios, su descendencia nace separado de Dios. Ahora, por misericordia, por gracia y por bondad, usted sabe lo que Dios ha hecho. Si el Señor, Él tiene toda potestad, toda autoridad. Él puede hacer las cosas como Él le aplacen porque Él ha creado las cosas. Todo le pertenece a Él. Entonces, gracias a Dios, gracias al Señor, ¿no? que aunque nosotros, usted y yo, dice la Santa Escritura, que estábamos muertos en delitos y pecados. En delitos y pecados. Pero aquí viene, hermano, que si nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, quiere decir que éramos esclavos de Satanás. Estábamos viviendo en el reino de las tinieblas. Y no había forma como soltarse de ese reino, porque Satanás con sus legiones de demonios tiene el control de muchos habitantes, de muchos miles y miles de personas en esta tierra que todavía no han tenido la bendición que nosotros tenemos, que ya hemos sido salvos por Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Hemos sido librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice Efesios. Fíjense que el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1, ya comenzamos a ver cómo el Señor operó en nosotros. Dicen, Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora vea usted ya la intervención de Jesús. Por eso es que vino Jesús. Cristo Jesús vino. Y el propósito, el plan de la venida de Dios a esta tierra, que es Cristo Jesús, era libertad, darle libertad a los hombres, perdonar pecados, dar vida a los hombres. Y eso es lo que hizo Dios, eso es lo que hizo el Señor con nosotros, pero que había que pagar un precio para que nosotros fuéramos salvos. La salvación de nosotros es cierto que es por gracia, pero Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, pagó el precio. Él fue el holocausto, el cordero. Por eso dijo Juan el Bautista, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El cordero es Cristo, nuestro Dios, nuestro Señor. Fue el cordero sin mancha, limpio, puro, que aún, hermano, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo no fue por voluntad humana, porque si hubiera sido de voluntad humana, hubiera sido de descendencia de Adán, y al nacer Jesús, descendiente de Adán, hubiera nacido en pecado. Pero Jesús no. Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador, fue engendrado en el vientre de María por el poder del Espíritu Santo. Quiere decir que el nacimiento de Jesús fue por voluntad del Padre, voluntad de Dios. Por lo tanto, es el único que tenía la capacidad, la autoridad y la potestad para derribar, para arrancar a aquellos que estaban en el reino de las tinieblas, que eran esclavos del pecado, y así darnos a nosotros el perdón de nuestros pecados y darnos la libertad. Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, recuerde que fue engendrado por el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, no tiene ahí intervención el hombre en el nacimiento de Jesús. Todo fue por voluntad divina. Yo sé que según las Escrituras, pues que ese pacto de gloria, ese pacto en el cual se estableció que Jesús iba a venir aquí a la tierra a morir por nosotros, se hizo antes de la creación de este mundo. Fue un pacto, fue un acuerdo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque recuerde que
vemos nosotros en la vida de Jesús la intervención del Padre. El Padre dice, he aquí mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Cristo Jesús daba el testimonio y Él decía, yo he venido por el Padre, hago la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que usted y yo tengamos vida en Cristo Jesús, que es nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Ahora, ¿cómo interviene el Espíritu Santo? El Espíritu Santo interviene lo que Gabriel le dijo a María. Y esto será obra del poder del Espíritu Santo. Engendrás por el Espíritu Santo, y el ser que nacerá será santo. Y entonces también Lucas en los primeros capítulos dice, y Jesús lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Usted ve allí la intervención del Padre, la intervención del Hijo y la intervención del Espíritu Santo para establecer la salvación para nuestra vida, el perdón de nuestros pecados. ¿Verdad que Dios es bueno? Dios es rico en misericordia. Porque no había forma como soltarse, como salir de la potestad de las tinieblas. No había, hermano, no había, ni nunca lo habrá un hombre que tenga los medios para vencer a Satanás. Si hoy nosotros somos vencedores, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque en Cristo Jesús es que tenemos la victoria. Recuerde que lo que dice aquí las Escrituras. Él os dio vida. Cristo Jesús me dio vida, le dio vida a usted. Eso quiere decir que estábamos muertos en delitos y pecados. Hacíamos la voluntad de Satanás. No había una forma como nosotros pudiéramos agradar al Padre, porque nuestra vida nacimos muertos, nacimos separados de Dios. Pero cuán bueno, cuán grande es el amor y la misericordia del Señor, que fuimos reconciliados a través de Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Y ahora usted y yo tenemos paz con Dios, comunión con Dios, y eso es la vida eterna, que conozcamos al Padre, al Dios y Señor de nuestras vidas. Si lo hacemos, hermanos, así de conocer a Dios, conocer al Padre, lo es a través de nuestro Señor Jesucristo. Para eso vino Jesús. Fíjese que dice las Escrituras que Cristo Jesús vino para dar vida. Vida buena en abundancia. Yo he venido, dijo Jesús, para dar vida, y vida buena y vida en abundancia. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Oiga, hermano, pueblo, usted que me está escuchando, no hay otro camino para ir al Padre. No hay caminos, no hay ni mucho menos veredas ni senderos para ir al Padre y tener vida eterna. Solamente es uno, y ese se llama Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, creador de todas las cosas que existen. Por eso le damos la alabanza, la honra y la gloria a aquel que nos ha llamado. Cristo Jesús es nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Solamente Él, que nació por voluntad divina, por voluntad del Padre, por establecer un pacto en eternidad. Cristo es el único que tiene potestad y autoridad para vencer las fuerzas de las tinieblas, y fueron vencidas las fuerzas de las tinieblas. Dice Colosenses, hermanitos y hermanas, que Jesús venció en la cruz a todas las potestades y los exhibió públicamente. Cuando Jesús muere en la cruz, Él dijo, consumado es, quiere decir que se realizó todo lo que se había establecido, ese pacto de gloria en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo para salvar al hombre. Salvos en Cristo Jesús. Gracias a Dios. Ahora, hermano, fíjese bien, mire, oiga, para trasladarlo, para ser trasladado al reino, fíjese bien, al reino de Jesucristo. Ese reino es un reino donde gobierna
el Rey de Reyes y Señor de Señores. En ese reino, hermano, hay paz, hay gozo, hay vida buena, vida en abundancia. En ese reino donde el Señor nos ha trasladado. Él es el Rey, Jesús es el Rey. Jesús gobierna su vida, Jesús gobierna su hogar, Jesús es el Señor. Además de que es Rey, es el Señor. Y no tenemos otro Señor, solamente Cristo Jesús es el Señor de mi vida. Podemos confesar, Cristo Jesús es mi Señor, el Señor de mi familia, el Señor de esta congregación. Podemos confirmar lo que Dios es en nuestra vida. Cristo Jesús es el soberano, es el poderoso, es el que me ha dado, el que me ha perdonado, el que me ha hecho libre, me ha dado la libertad. Porque solamente Él es el Hijo, oiga, el Hijo de Dios, que vino con la potestad y autoridad. Por eso le decía que no hay otro camino. Y Jesús lo dijo. No hay otro camino. Gracias al Señor que nos ha dado vida. Dice, hermanos, en Lucas capítulo 20, versículo 38, dice, porque Dios no es Dios de muertos. Bendito sea Jesús. Sino de vivos. Por eso es, fíjese, por eso es que usted y yo tenemos vida. Porque Jesús, Dios, el Dios de gloria, el soberano, el poderoso, no es Dios de muertos. Y la Biblia dice que nosotros estamos muertos en delitos y pecados. O sea, nacimos muertos en un reino de las tinieblas, donde no se hacía ni se conoce la voluntad de Dios. Pero como Dios es bueno, como Dios es rico en misericordia, antes que usted naciera ya el Señor estaba con los planes de darle vida eterna, perdonar su pecado y sacarlo de las tinieblas y trasladarlo al reino de nuestro Señor Jesucristo. No fue una decisión mía ni suya, no, que fue decisión del Dios de gloria, que en su amor y en su misericordia lo llamó. Porque si nosotros nacimos, oiga, si nosotros nacimos en pecado, quiere decir que estamos destinados a una condenación eterna, separado de Dios por toda la eternidad. Pero como Dios es bueno, Dios es rico en misericordia, Dios lo llamó a usted, hoy tiene vida eterna y por lo tanto hay una esperanza de gloria en nosotros, que ya no hay condenación para nuestra vida. Por eso es que la iglesia del Señor espera con ansias, con anhelo, el sonar de la trompeta para que seamos levantados y a encontrarnos con Cristo Jesús en las nubes. Dios es bueno. Dios es grande, Dios es misericordioso. Lo único, hermanitos, que nosotros hoy tenemos que hacer, como decía el apóstol Pablo, hay que cuidar esta salvación con temor y temblor. Hay que cuidarla, es un don, es un regalo de Dios que el Señor nos ha dado vida. Por eso, hermanos, esforcémonos. Nuestra mirada en Cristo Jesús, el Señor y Salvador, el que tiene solución a todos los problemas, el que nos sostiene, el que nos guía, el que nos protege, el que nos da fuerza y fortaleza, el que cuida de nosotros, el que nos preserva con poder para poder llegar a esa mansión, esa morada que el Señor ha preparado para nuestra vida. O sea, hermanos, reconozcamos que los propósitos de Dios tendrán cumplimiento. Si el Señor lo designó a usted a vida eterna, usted tiene vida eterna en Cristo Jesús. Y si el Señor, el Dios de gloria, cuidará de vosotros. Ahora, cuando digo que el Señor cuidará de vosotros, es que también nosotros vamos a poner nuestra parte. No es que se lo vamos a dejar todo al Señor, ¿no? Tenemos que poner también de nuestra parte, esforzarnos, poner la mirada en Cristo Jesús, fortalecernos en el Señor. Tiempo de oración, tiempo de meditación en la palabra, tiempo de alabanza, agradecimientos al Señor. Gracias a Dios, hermanos, que tenemos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, el único Dios verdadero. El único Dios verdadero es Cristo Jesús, el que me ha dado vida eterna. Y usted tiene vida eterna por gracia y misericordia. Por eso digo, Jesús, el Señor, yo he venido para que tengan vida en abundancia.
Viendo las Escrituras dice que por la desobediencia de un hombre entró el pecado. Y al entrar el pecado entra la muerte. Por la desobediencia de uno entró el pecado. Pero también por la obediencia de uno entra la gracia, la misericordia, la bondad de Dios. Dios es bueno. Dios es rico en misericordia y en bondad. Por eso es que hay que reconocer que la salvación que nosotros tenemos en Cristo Jesús es un don, es un regalo de Dios. Vida eterna vino a dar Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Y vida eterna implica que ya no hay condenación para nosotros, ya no hay ira de Dios para nosotros, ya no hay derrota para nosotros, ya nosotros ya no somos esclavos del pecado, ya no vivimos en las tinieblas, ya no vivimos conforme una corriente de este mundo, no, que la vida, la transformación que el Señor ha hecho en nosotros es para alabanza, para honra y gloria de nuestro Dios, de nuestro Señor. Dios es bueno, trasladado al reino de su amado Hijo. Mire qué bueno es Dios, qué bueno es el Padre. ¡Qué bueno es el Padre! Allá en las tinieblas había condenación, una vida sin sentido, una vida de dolor, una vida de tantas cosas que traíamos para nuestra familia, quizás pobreza, dolor, angustia, aflicción. Pero el día que Cristo Jesús vino a nuestra vida, fuimos transformados, fuimos cambiados. La vida hoy que tenemos en Cristo Jesús es una vida de paz y de gozo. Y espero, hermanito y hermana, que en su hogar reine la paz, reine el amor, reine la comprensión, la tolerancia entre esposo, esposa, entre hijos e hijos, entre hermanos. Ese es el plan y el propósito de Dios. Vivir en paz con el hermano y vivir en paz con Dios. Aleluya. Miren, es que en el reino de nuestro Señor Jesucristo todo es de bendición. Todos. Es que, ¿qué podemos decir, hermano? ¿Qué podemos? ¿Qué más quiere usted? Dígame. ¿Qué más quiere? Si teniendo a Jesús lo tenemos todo. No hay desesperación. Usted sabe, en estos tiempos estas situaciones que estamos viviendo no son fáciles. Tras una cosa viene otra cosa, enfermedades, pestes, catástrofes por todo el mundo, inundaciones. ¿Cuántas familias han perdido sus hogares? Quizás sus padres o hijos han sido arrastrados por las corrientes de esas aguas, dolor, angustia. ¿Y qué enseña eso? O sea, ¿qué evidencia nosotros tomamos de eso? Que estamos en los postreros tiempos, que la venida del Señor está cerca. Todo esto que pasa es porque la naturaleza gime para que esto sea restaurado, reconciliado. La iglesia del Señor, hermanos, cuando nosotros vemos todas estas cosas que están sucediendo, todo lo que está pasando es porque la venida del Cordero de Dios, la venida de Cristo Jesús está cerca, y esa es la bendición para la iglesia. Gracias al Señor que a pesar de tantas cosas que han pasado, aquí los tiene el Señor firme, con gozo, con alegría en nuestros corazones. ¿Cuántos? Oiga, yo quiero decirle algo. ¿Cuántos de los que han estado junto a ustedes ya partieron? Y algunos quizás sin Cristo, sin esperanza de una salvación. Y usted y yo todavía estamos firmes, con gozo, con alegría en nuestros corazones, esperando que suene la trompeta para ser transformados y encontrarnos con Jesús en las nubes. Por eso es que nosotros, usted y yo, fuimos trasladados al reino de nuestro Señor Jesucristo, donde Él es el Rey. Oiga, mire lo que le voy a explicar.
Cuando Jesús estaba en esta tierra, su ministerio fue un ministerio de gloria, un ministerio de poder. Los discípulos, los apóstolos vieron a Jesús el poder y la autoridad que tenía sobre todas las cosas, sobre los hombres, sí. ¿Cuántas veces quisieron matar al Señor? ¿Cuánto no sintieron los fariseos de tirarle piedras al Señor y no pudieron? En una oportunidad quisieron ellos despeñarlos y tirarlo ahí en un barranco y que muriera. Y pasó en medio de ellos y no lo vieron. Es que esa es la soberanía de Dios. Ese es el plan y el propósito de Dios. El Padre dándole cobertura a su Hijo porque nadie podía poner la mano sobre él porque los propósitos eternos de Dios eran diferentes. Para salvación de nuestra vida, Dios protegió a su Hijo. Nadie podía quitarle la vida, nadie. Nadie podía quitarle la vida. No, que ya estaba un plan determinado por el Señor, que iba a morir en la cruz por amor a nosotros. Los enfermos fueron sanados. Yo creo que la vida de los apóstoles, hermanos, es una vida de bendición, de expectativas grandes, ver el poder de Dios. Imagínense ustedes, una mañana se levantaran ellos a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, se levantan los apóstoles y el Señor ya no está ahí. Él está orando, está clamando a su Dios. Y se levantan ellos y dicen, vamos a ver qué va a hacer el Maestro, qué va a hacer el Mesías, el Dios de nuestras vidas, a ver qué va a hacer en este día. Y se encuentra allí con un endemoniado y dice, ¡fuera los demonios! Se encuentra con un leproso, ¡fuera lepra! Se encuentra allí con un ciego y ya adquiere la vista. Eso, hermano, es una vida sorprendente. Una vida sorprendente, de grandes expectativas. Entonces, mire, ese Dios, ese Cristo Jesús que estaba con ellos, está con nosotros. Bienaventurados, dijo el Señor, los que creen en mí y no me vieron. Bienaventurados. Él está a nuestro lado. Jesús está a su lado. Jesús está con usted. Así como estuvo con los apóstoles, así está con nosotros. Y Él lo dijo, Él lo dijo. Bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador. Entonces, hermanitos y hermanas, fíjese bien, pues. Le dicen los apóstoles al Señor, si usted se recuerda esa porción, que ya es tarde, entonces se terminó el mensaje, se terminó la palabra, y ahora le dicen los discípulos, Señor, despide a esta multitud porque no han comido. Y el Señor le dice, denle en vosotros de comer. Qué aflicción, qué aprieto, es que el Señor, tremendo nuestro Dios, nuestro Señor. Denle ustedes de comer, dice. Entonces, ahí comenzaron ellos a hacer sus cuentecitas, ¿no? ¿Y dónde vamos a comprar pan? ¿Y dónde hay dinero? ¿Y aquí y a dónde? ¿Y aquí y aquí? Entonces, él le dice, Señor, ¿qué hacemos? No tenemos. Pero por ahí hay un muchacho que tiene unos pancitos y unos pececitos. Ah, bueno, tráiganos, dijo el Señor. ¿Cuántos fueron alimentados? 5,000. 5,000. Sin contar los niños, mujeres. Ese es el Dios, el Señor, proveedor de nosotros. ¿Se recuerda que estuvimos hablando acerca de Elías? Que los cuerpos le traían pan, carne, en la mañana y en la tarde. Estaba el arroyo, se acabó ese arroyo del agua, vino la sed y el Señor le dice a Elías, levántese, salga de ahí de esa cueva y váyase allá que yo le he dado orden a una viuda, para que ella te sostenga. Era Dios el Señor sosteniendo a Elías a través de una viuda. Dios sosteniendo a Elías a través de unos cuervos. O sea que Dios agarra, toma todas aquellas cosas que va a usar para beneficio de los suyos. Dios lo mismo, el Dios de Elías es el Dios de nosotros. El Señor puede hacer todas las cosas para que a usted y yo no nos falte nada.
Eso es la gracia y la bondad de Dios. Por eso que dentro de su reino, dentro del reino que hemos sido trasladados, ahí está la bendición. Ahora ya no estamos en el reino de las tinieblas, donde había dolor, angustia, aflicción y una vida sin destino, una vida corrompida. Tantas cosas que nosotros hicimos sin Cristo Jesús, pero hoy ya en Cristo Jesús somos diferentes. Tiene que ser diferente, tiene que ser diferente. Ya no ser aquella persona que se enojaba por cualquier cosa. No, ahora ya en Cristo Jesús hay vida buena, vida nueva, transformados para la alabanza, para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde esto, que usted y yo ya estamos viviendo en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese reino quien reina es Cristo Jesús, es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias al Señor, que el Señor preparó eso para que usted y yo vivamos allí. En su reino hay paz, hay armonía, hay amor, comunión con Dios, comunión los unos con nosotros. Por eso es que nosotros ya no somos hijos de las tinieblas, somos hijos de luz, donde nos amamos los unos con nosotros. Hermano, hermana, a vivir esa vida en Cristo, a disfrutar la presencia del Señor, a vivir la vida que Cristo Jesús nos ha dado. Esa vida es el don, es la dádiva de Dios sobre nosotros. Bendito sea mi Dios, mi Señor. Recuerde eso. Póngase en su corazón que usted es un hijo, una hija de Dios, pueblo de Dios, llamados a disfrutar la fidelidad de Dios, de estar en la presencia del Señor, adorarle, alabarle, regocijarnos en la presencia de nuestro Dios, de nuestro Señor. Esa es la vida buena en Cristo Jesús. Gracias al Señor. Y oiga, y a pesar de que tenemos vida buena en Cristo Jesús, pero falta lo mejor para nosotros. Por eso es que hay que darle gracias al Señor, porque lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, lo que ha puesto en su corazón, en mi corazón, es que esperemos con paciencia el final de este llamamiento. Y el final de este llamamiento es, hermanitos y hermanas, que estaremos por toda la eternidad alabando, exaltando el nombre, disfrutando esas moradas, esa mansión, esa ciudad celestial que ha preparado para los suyos. Bendito sea mi Dios, mi Señor. ¿Verdad que Dios es bueno? ¿Verdad que Dios es bueno? Dios es rico en misericordia. Para nosotros, hermano, hermana, para nosotros es una mansión de paz y gozo. Una mansión de paz y gozo. Pero para el rebelde, para el impío, oiga, es castigo eterno. Será castigo eterno por toda la eternidad. Aflicción, angustia, dolor. Pero un dolor que todavía aquí no se experimenta. Una aflicción, una agonía por toda la eternidad. Estarán separados de Dios, que es la muerte segunda. Separados de Dios para siempre. Pero no así usted y yo, que en su gracia y en su bondad hemos sido llamados a tener la comunión con Cristo Jesús. Amado amigo, si usted no conoce al Señor, medite, reflexione. La venida de Jesús fue para que usted tenga vida eterna. El amor de Dios sea manifestado en su vida. Venga a los pies de Cristo, confiese sus pecados, reconozca que Jesús es el Señor y que murió por usted. Es Dios el Señor que le ama, Dios el Señor que le llama a usted, y recuerde que estamos en los postreros tiempos, los últimos tiempos, en el cual el Señor, nuestro Dios, nuestro Señor,
vendrá y nos levantará a encontrarnos con Él. Bendito sea mi Dios, mi Señor. Esperando, hermanitos y hermanas, que esta porción haya sido de bendición para nuestra vida. Recuerde que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador. Firmes en Cristo y la bendición seguirá fluyendo. Gracias al Señor. Y esto lo hicimos pensando en usted. Porque así como el Padre pensó en usted, por eso es que envió a su Hijo amado Jesús a esta tierra para dar vida eterna, perdonar pecado, porque Él pensó en usted y pensó en mí. Dios es bueno, Dios es rico en misericordia. Bendiciones a todos. Amén. Amén.